¿Qué estamos celebrando hoy 20 de julio? Pues en teoría el grito de independencia, pero esa fue una fecha escogida caprichosamente por la élite del centro del país para legitimar su poder a inicios del siglo XX. Pues aquí les vamos a mostrar o les vamos a dar un análisis de los hechos ocurridos entre 1810 y 1819 para entender si en Colombia realmente hubo independencia. La extrema ambidiestra. Empecemos en 1808, cuando Napoleón invade España y pone a su hermano José I, también llamado Pepe Botellas porque era un borracho, en el trono español. Fernando VII tiene que abdicar el trono y empieza lo que se llamaría la guerra de independencia en España, lo que genera una crisis, un ambiente de crisis en España, obviamente, y las colonias americanas aprovechan esto para iniciar su proceso de independencia, aunque esto no es tan fácil. Para esa época todavía las colonias apoyaban mucho a España y no deseaban del todo independizarse. Las circunstancias que vinieron a darse después son las que generan pues este proceso que llamamos independencia. Es por eso que se crean lo que se llaman las juntas. En España, ante el vacío de poder o ante la ausencia del rey, el poder pasaba al pueblo. Y por tanto se creaban estas juntas de gobierno donde el pueblo podía gobernarse autónomamente. De esta manera en América ocurre lo mismo y hay unas juntas de criollos liberales, ya con pensamientos liberales traídos de Francia, que no quieren seguir en las mismas condiciones. Devolvámonos un poco. Después de la mitad del siglo XVIII ocurre lo que se llaman las reformas borbónicas. Ante la muerte de Carlos II, tanto Francia como los del Sacro Imperio Romano deciden que quieren tomarse el poder en España. Finalmente los Borbones que reinan en Francia suben a Fernando V al poder y Fernando V impulsa las reformas borbónicas aconsejado por los franceses. Estas reformas lo único que quieren, o bueno, sus principales características es quitarle poder a los criollos en América a partir de llevar, digamos, representantes de la corona a América y quitarle su poder y en segundo lugar generar más tributos para la corona. Para esta época España está en guerra con Inglaterra y con Francia. Una guerra total, bueno, varias guerras, lo que produce que necesiten obviamente más recursos para mantenerse y por eso las reformas borbónicas lo que hacen es pedirle más impuestos a las colonias. Para 1810 entonces los criollos ya están sentidos porque no tienen representación política, porque no obtienen las mismas ganancias y porque además no son quienes al explotar los recursos tienen las ganancias de ello. Entonces ven en ello una posibilidad. Sin embargo, todavía expresan para esta época una cierta fidelidad con los españoles, incluso les mandan algunos recursos para que Fernando VII vuelva al poder, pero la idea para ellos es negociar porque las reformas borbónicas. La extrema ambidiestra. Bien, entonces que para 1814 Fernando VII vuelve al poder porque los franceses son expulsados de España y al volver al poder Fernando VII, después de como todos esos engaños mientras estuvo en cautiverio todos estos años, decide volver con una monarquía autoritaria que no acepta nada del pensamiento liberal, digamos, traído por los franceses en la Revolución Francesa, pero en América ya existen criollos criados ideológicamente a partir del liberalismo y de las ideas de la Revolución Francesa. Por tanto, durante 1810 a 1814 lo que ocurre es una división entre las élites de criollos y de gente que pues ya tiene ciertos recursos en América que apoyan digamos el antiguo régimen y los que no, los que ya quieren digamos que las ideas del liberalismo se apliquen a las colonias y ya se empieza a pensar propiamente en independencia. Cuando hablo de independencia, ¿por qué lo nombro en comillas o por qué diría yo que no hay una verdadera independencia? Porque la base social de la comunidad americana, que son los indígenas, los afro, los mulatos, los zambos y todos ellos, aunque tienen una participación en la guerra de independencia, cuando llega la independencia realmente sus condiciones no cambian. Hasta nuestros días podemos ver que los afros viven diferente en el país, que el gobierno no les da, digamos, los suficientes recursos. Los indígenas también viven en condiciones difíciles. Entonces los criollos además
son hijos de españoles nacidos en tierra americana, por lo cual son una élite. Los que luchan y ganan, digamos, su independencia son propiamente las élites de criollos o las élites americanas que necesitan un cambio social, político y económico para llegar al poder. La extrema ambidiestra. Resulta que esto no lo pueden hacer solos, ¿sí? Hay que desmitificar toda esta cuestión de los caudillos y como Simón Bolívar y toda esta cuestión, porque realmente tuvieron un apoyo muy importante de los ingleses. Todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX, franceses, ingleses y españoles se tienen ganas, entran en guerras y quieren quitarse sus territorios coloniales. Entonces, en este orden de ideas, los criollos entienden que es bueno buscar ayuda de los ingleses para poder independizarse. Así que de 1814 en adelante los ingleses ayudan de manera, digamos, diplomática o privada por medio de la Legión Británica a los criollos, porque si lo hacen de frente estarían rompiendo algunos tratados que se firmaron para esas épocas. Los ingleses prestan una ayuda súper importante porque tienen un interés en las colonias americanas, que es el monopolio del comercio y obviamente también restarle poder en el mundo a España. Por su parte, Fernando VII pues está haciendo un reinado del antiguo régimen que no tiene nada que ver, digamos, con lo que les ofrecen los franceses y los ingleses a los criollos americanos, y a partir de eso España, en una situación difícil por tantas guerras, por un reinado como el que tiene, por divisiones internas, empieza a perder sus colonias que quiso reconquistar con la llegada de Pablo Morillo en 1814. Pasan aproximadamente unos 5 o 6 años para que empiecen a darse los sucesos en que España pierde sus colonias, y para 1824 Inglaterra acepta la independencia de varios países en Latinoamérica o en América, en las colonias hispanoamericanas. Sucede entonces que pues como es de saberse, estos nuevos países, estas nuevas naciones están sin un solo centavo y aparece lo que podríamos llamar una primera deuda externa. Inglaterra decide prestarle a estas nuevas naciones para que empiecen su proceso de industrialización, empiecen su proceso de construcción de unas nuevas formas políticas y sociales, y eso implica una deuda externa que va a durar casi todo el siglo XIX. La extrema ambidiestra. No podríamos hablar de una independencia como tal porque se generó una dependencia a nivel económico, social y político de Inglaterra y también de Francia en la ocasión de otros países. Para el siglo XX se genera una dependencia, digamos, a nivel económico y financiero de los Estados Unidos, la deuda externa que ya nosotros conocemos. De hecho, somos reconocidos como unos de los mejores pagadores. Hay que entonces entrar a mirar esas dificultades que nos presenta el mito de la independencia para nuestras épocas, porque hay elementos que todavía siguen presentes. Uno de esos elementos podríamos llamar lo del tributo. Nuestras élites han mantenido esa cuestión de las reformas tributarias y los impuestos excesivos para mantenerse en el poder y para sostenerse. El mito del caudillismo nos ha hecho tanto bien como tanto daño. Los caudillos que han pasado durante el tiempo en nuestra construcción de nación, pues nos han traído incluso más tristezas que alegrías, y la diferenciación social que las élites han creado a partir del trato que tuvieron en la colonia, digamos, con los españoles, que se sigue reproduciendo a lo largo del tiempo, además de esa distribución de la tierra que de hecho hoy en día es casi que de carácter con respecto al comportamiento que tienen las élites que nos manejan hacia, por ejemplo, los campesinos, las comunidades indígenas y los afrodescendientes. Muchas cosas no han cambiado. De hecho, gritar independencia o libertad en nuestro país aún se hace muy complicado con todas las situaciones que vivimos a diario, teniendo en cuenta que seguimos reproduciendo las actitudes del sistema colonial que alguna vez nos impuso la madre España. Muchas gracias por escuchar este video y nos vemos luego aquí en La Extrema Ambidiestra.